Les saludo, mis hermanos, en la paz del Señor. Estamos compartiendo estas enseñanzas con respecto a los dones espirituales. Esta es la séptima enseñanza de esta serie de temas y es el sexto don en la lista de Primera de Corintios, capítulo 12 en adelante. Cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Corintios su primera carta por allá por el año 55 después de Cristo. Ya habían transcurrido más de 20 años desde el día de Pentecostés, desde esa manifestación del Espíritu en Jerusalén, y habían pasado también cerca de 10 años desde su primer viaje misionero. Por lo tanto, lo que el apóstol hace en esta ocasión al escribir esta primera carta a los hermanos no es limitar ni restringir el uso de los dones espirituales, sino más bien regularlos. Había una abundancia de dones en la iglesia y los hermanos de Corintios no sabían administrarlos. Por lo tanto, lo que se hace en esta carta, lo que hace el apóstol en esta carta, es regular el uso de los dones, es ordenar el uso de los ministerios dentro de la iglesia, la forma en la que se trabajaba para que realmente todo aquello edificara el cuerpo de Cristo, para que trajera también gloria al Señor. Lo que nosotros hacemos también a través de las enseñanzas en cada iglesia, lo que Dios quiere hacer por medio de esta forma es también que el uso de los dones sea de una manera ordenada. Dios desea que cada uno de nosotros conozcamos en plenitud cada una de las cosas que nos han sido dadas, cómo Dios nos ha equipado como cuerpo de Cristo. Por eso vamos a ver en esta oportunidad uno de los dones que es más controversial en los dones del Espíritu, que es el don de profecías. En las tres listas de los dones espirituales, en Primera de Corintios 12, en el libro de Romanos capítulo 12 y en Efesios capítulo 4, están mencionado el don de profecía. Vamos a ver este en particular, ya que el de Efesios es un don ministerial. La primera impresión, o lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra profeta o profecía, es una persona que habla bajo la inspiración de Dios. Alguien incluso que entra en una especie de trance o que habla direccionado por el Señor. Y la verdad es que el uso de este don, del don de profecía, no es sinónimo de un impulso incontrolable donde la persona pierde sus facultades y pierde su voluntad. Por el contrario, la Biblia nos dice en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 32, que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. En palabras sencillas, la Biblia lo que nos dice es que la persona que habla de parte de Dios puede decidir cuándo hablar y cuándo callar, puede administrar los tiempos porque los espíritus de los profetas están sujetos a ellos. El hombre no entra en una especie, como dijimos, de pérdida de su voluntad, sino está consciente la persona cuando puede hablar, puede ordenar los tiempos. Vamos a tomar como base Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8, que es el texto que hemos venido ocupando en todas estas enseñanzas. Dice así la palabra del Señor, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, dice el versículo 10, el hacer milagros, a otro profecía. Vamos a tratar de explicar entonces por medio de esta enseñanza cómo funciona el don, cómo opera este don y cómo podemos nosotros también administrarlo. La Biblia contiene un mensaje general que es
aplicable a diferentes épocas y personas de todas las edades. Y contiene también un mensaje para los inconversos y para la iglesia. Estos mensajes están detallados en la Biblia. En muchas ocasiones están dados a una iglesia específica, como lo leemos en esta misma carta de Primera de Corintios, que son los receptores de este mensaje en particular. Pero también se aplican a la iglesia de todos los tiempos. Este mismo mensaje puede tener una aplicación para la iglesia de todas las edades. Pero el don de profecía es un mensaje personalizado, ya sea para una persona en particular, para una persona determinada, para una iglesia o también para una nación. Uno de los mayores problemas que existe con respecto a los dones espirituales es que las diferentes congregaciones del mundo entero tienen su propia postura al respecto, y no me refiero al cesacionismo, que es la negación de algunos dones espirituales, sino más bien que hay quienes dirigen no solo su vida bajo las profecías, sino también sus ministerios, el orden de la iglesia, incluso quién debe o no participar en las diferentes responsabilidades que se le asignan a los hermanos. El don de profecías nunca tiene por objetivo dirigir la iglesia. Para eso Dios dejó un responsable, a un pastor. Dios designó a una persona, a un ministro, para que tomara esas decisiones. La profecía no tiene ese propósito. Por eso leemos en 1 Corintios 14, capítulo 14, verso 3, que nos dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Dijimos que hay quienes dirigen no solamente sus vidas, sino sus ministerios y las iglesias por medio de las profecías, cosa que no es el propósito en sí de este don, pero hay otros también que niegan totalmente las profecías, diciendo que ya no son necesarias para este tiempo. Leemos nosotros en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20, no menospreciéis las profecías. Otra versión dice, no crean que las profecías no son importantes. Por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos nosotros es si existen profetas en este tiempo. Y vamos a ver por medio de la Escritura que sí hay profetas. Igual que el Antiguo Testamento, no. Los profetas de este tiempo no son igual a los profetas del Antiguo Testamento. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 11, encontramos una declaración que hizo el Señor Jesucristo y que usan muchos de aquellos que proponen o que enseñan que los dones o el don de profecía específicamente no está vigente el día de hoy. Jesús dijo, de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas, dice el verso 13, y la ley profetizaron hasta Juan. Creo personalmente que el don de profecía está vigente hasta el día de hoy, pero de una manera diferente a la cual operaba en el Antiguo Testamento. Ya no hay profetas como Elías, como Eliseo, como Isaías, Jeremías, Ezequiel o Daniel, por nombrar algunos de ellos. Cuando Dios quería comunicar un mensaje a su pueblo o a un rey o a una iglesia, lo hacía por medio de los profetas. Pero el Señor Jesucristo nos dice que todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Recuerde usted que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era selectivo, venía sobre ciertas personas cumpliendo una función determinada para una función determinada y luego el Espíritu se retiraba. ¿Por qué la Biblia nos dice que la ley
y los profetas profetizaron hasta Juan, porque todas o la gran mayoría de las profecías del Antiguo Testamento señalaban a Jesús como el Mesías prometido. Esas eran las profecías predictivas. Pero una vez estando ya Cristo, no eran necesarias en ese sentido, ya que Cristo es el cumplimiento de las profecías. Toda la Biblia está señalada sobre la persona de Jesús. Por eso nos dice el autor de Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, recuerde que el Espíritu Santo venía sobre los profetas, sobre los reyes, sobre los sacerdotes. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo el universo. El universo. Antes de la venida de Cristo, el modo de dar un mensaje era mayormente por medio del don de profecía. Ya ha venido Cristo, cuando Dios quiere comunicar un mensaje, lo hace principalmente a través de su palabra y como una manera diferente, secundaria o menor, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, lo hace por medio de profecía. Y claramente estas profecías están sujetas a la palabra de Dios, tienen que estar en concordancia con lo que la Escritura nos dice. Vamos a ver entonces la función profética en el Antiguo Testamento y luego lo que nos dice el Nuevo Testamento sobre este don. La primera vez que aparece la palabra profeta en la Biblia se encuentra en el libro de Génesis capítulo 20 versículo 7, en medio de una situación donde Abraham llega con Sara a Gerar y la hace pasar por su hermana. Dios se aparece en sueños a Abimelec, el rey de Gerar, y lo sentencia por tomar a Sara, quien estaba casada. Dos cosas son importantes de destacar en este hecho. En primer lugar, Abimelec no alcanzó a acostarse con Sara. Y en segundo lugar, él no sabía que eran marido y mujer. Por eso él se justifica delante de Dios diciendo que con integridad de corazón había actuado. Ahora pues, nos dice el texto de Génesis 27, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. La profecía en sí misma, ya que esta es la primera mención que encontramos en la Biblia sobre la palabra profeta, pero la profecía en sí misma alcanza su regulación en la vida y en la persona de Moisés. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, versículo 15, nos dice, profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. La palabra que se traduce por profeta aquí es la palabra hebrea naví, que significa persona que habla bajo inspiración. Y estas palabras de Moisés están haciendo referencia a Jesús. Eso es lo que Pedro dice allí en Pentecostés, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Si volvemos a Deuteronomio capítulo 18, el versículo 16 nos dice, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. El pueblo pidió que no fuera Dios quien hablara directamente con ellos, sino por un intermediario. Entonces Dios les promete que levantaría un profeta y que sus palabras tendrían autoridad, señalando a Cristo, pero también hasta el cumplimiento de esa promesa, levantaría profetas en medio de ellos para que hablaran en nombre de Dios. Profetas les levantaré de en medio de sus hermanos, nos dice el versículo 18, como tú, y pondré mis palabras en tu boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta.
Ahí la palabra oír significa atender, obedecer, significa también creer. Leemos entonces aquí en este pasaje: mas a cualquiera que no oyere, que no atendiere, que no obedeciere o que no creyere a mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Para poder entender entonces la importancia de este don en la iglesia, debemos considerar el motivo por el cual Dios utiliza a ciertos hermanos o hermanas para advertirnos, para consolarnos, para edificarnos, ya que Dios usa este don para ese propósito, para edificar el cuerpo de Cristo. Y para eso cada uno de nosotros debe examinar las profecías a la luz de la palabra del Señor y también a la luz de su propia vida, ya que cada uno de nosotros conocemos cuando es Dios quien nos está hablando, cuando es Dios quien nos está corrigiendo, cuando nos está exhortando, cuando se nos está consolando o amonestando. En el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 16, la Biblia usa una palabra aquí que quizás usted haya escuchado muchas veces para referirse a la función de un profeta. La palabra atalaya, que significa alguien que observa algo con detención, alguien cuya tarea es vigilar algo atentamente. Originalmente, esa palabra, la palabra atalaya, era una torre elevada que se utilizaba como un observatorio, y de allí se vigilaba la llegada de personas, tanto amigos como enemigos. De ahí la palabra, o de allí a la persona que se designaba para esa tarea, para esa función de atalaya, empezó a ocuparse ya no para el lugar en sí, sino para la persona que ocupaba, que cumplía esa función, sea el centinela o el vigía que estaba a cargo de avisar la llegada de amigos o de enemigos, se le empezó a llamar atalaya. Las funciones de una atalaya eran dos. Principalmente tenía que velar y tenía que vigilar. Si nosotros contextualizamos esa función que tenía el atalaya, podríamos decir que aquella labor de velar y de vigilar tiene que ver con la comunión íntima que tiene el vigía con Dios, quien en este caso advierte del peligro, porque esa es la responsabilidad que tenía el atalaya. Era vigilar, era velar, pero también era advertir al pueblo del peligro. Y aquí nos habla esto de la fidelidad y de la obediencia que tiene que tener el atalaya para con Dios y para con sus hermanos. Dios, usando esa figura, le dice a Ezequiel que él lo había puesto por atalaya a la casa de Israel, para que estuviera pendiente, para que vigilara, para que también velara y para que advirtiera al pueblo del peligro. Por eso leemos en el versículo 17 de Ezequiel 3, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. En otro pasaje paralelo a este, Dios aclara que cuando alguien es advertido de un peligro por medio de una atalaya, de un profeta, de alguien que tiene esa responsabilidad, es deber del avisado hacer algo al respecto, ya sea arrepentirse, pedir perdón, volverse a Dios o retractarse. Es responsabilidad del avisado humillarse delante de Dios, que es lo que vemos nosotros en el caso de los ninivitas. Después de oír el mensaje que se les predicó, que venía juicio, si ellos no se volvían de sus malos caminos, vemos el arrepentimiento y vemos lo que produjo también aquello. En el capítulo 33, versículo 2 de Ezequiel, del libro de Ezequiel,
dice: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, lo pusiere en un lugar alto como vigía, para guardar, para advertir, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. En esta parte, tanto de Ezequiel capítulo 3 como del capítulo 33, tiene que ver con el receptor del mensaje. Está enfocado a quien oye la advertencia y también la importancia que tiene examinar esa advertencia y atenderla, hacer algo con respecto. Y la segunda parte está dirigida a la responsabilidad neta de la atalaya. En el versículo 6 de Ezequiel 33 dice: pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, no avisare, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, y tú, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Quien ejerce el don de profecía es alguien que hemos visto que habla en nombre de Dios y que tiene la responsabilidad de amonestar, de advertir, de hablar o de indicar algún peligro que se avecina, pero a la vez también es un puesto de confianza, ya que de esa advertencia dependen vidas o depende la vida de aquella persona que está escuchando. Ahora, si nosotros vemos o volvemos al libro de Deuteronomio, donde está regulado el trabajo del profeta, en el capítulo 18, versículo 20 nos dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, y que hablar en nombre de Dios es ajeno, el tal profeta morirá. ¿Qué es presunción? La palabra presunción significa básicamente arrogancia o soberbia. Por lo tanto, leemos este pasaje, que el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le he mandado a decir, morirá. La misma suerte correrá el profeta que hablare en nombre de otros dioses, dice otra traducción. La ley del Antiguo Testamento con respecto a las profecías era así de severa, porque aquí está involucrado el nombre de Dios, y Dios no lo había dicho. Por lo tanto, cuando alguien hablaba en nombre de Dios sin que él lo hubiera dicho, la ley decía que tal profeta debía morir. La pregunta es, entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros, conociendo el carácter de Dios manifestado en la Biblia, que en él no hay sombra de mudanza ni variación, que nos hace pensar que Dios ha cambiado de parecer con respecto a aquellas personas que usan su nombre para decir algo que él no ha dicho? Y puede ser que hemos perdido nosotros el temor de Dios y muchas veces hablamos con presunción, con arrogancia, hablamos livianamente usando su nombre, pero cualquiera que sea el motivo por el cual hemos hablado o hemos usado el nombre de Dios en vano sin que Él nos hubiera mandado, la Biblia nos advierte que no debemos cerrar, porque Dios no puede ser burlado. El versículo 21 de Deuteronomio 18 dice: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? ¿Cómo sabremos que es el Señor?
Y la respuesta está en el versículo 22. Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengan temor de él. Un sello distintivo de una persona que posee un don de profecía es que aquello que habla en nombre de Dios se cumple. Si no se cumple, entonces no habló Dios por medio de él. En el libro de Jeremías, capítulo 28, versículo 9, encontramos también una advertencia de cómo podemos distinguir también una profecía o una persona que habla en nombre de Dios y que Dios no habló. El profeta que profetiza paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Cuando la palabra se cumple, aquello entonces da confianza no solamente al profeta, sino a quienes son beneficiados con este don de profecía, porque entienden que el tal profeta, la tal profeta, Dios la usa, Dios habla por medio de él o de ella. Ese es uno de los propósitos incluso de esta enseñanza, que cada uno de nosotros podamos identificar en nuestras vidas los dones espirituales que Dios nos ha dado, cómo Dios nos ha equipado y los pongamos al servicio de la obra de Dios. ¿Significa eso que los profetas no se pueden equivocar, que no puede contener errores las profecías? Y claramente no. Por eso la Biblia nos manda a examinar las profecías, a examinar todas las profecías. Por eso la Biblia también nos advierte de eso, incluidas las profecías o sobre todo las profecías, porque donde interviene el hombre, entonces hay errores y ya no hay un mensaje puro, nítido. Por eso se entiende también que cuando Dios quiera comunicar un mensaje, cuando Dios quiere hablar a alguien, lo hace principalmente por su palabra, porque ella es inerrante, ella es inefable. Pero en ninguna parte se nos manda a examinar la palabra, pero todo el resto sí. Vamos a ver un ejemplo que Lucas narra en el libro de los Hechos con respecto a una profecía que algunos estudiosos han cuestionado en la Biblia por lo que ellos han llamado o llaman poca exactitud en los detalles. Después de la persecución que sufrió la iglesia por causa de la muerte de Esteban, unos varones de Chipre y de Cirene se encargaron de llevar el evangelio a Antioquía. Ahí fueron muchos los que creyeron, los que abrazaron la fe, y cuando la iglesia de Jerusalén recibe la noticia de que allí habían creído muchos hermanos, entonces mandaron a Bernabé a ver lo que estaba pasando. Cuando Bernabé llega a Antioquía, anima a los hermanos, pero también entiende que necesita ayuda, por lo que va a Tarso y busca a Pablo, y durante un año nos dice Lucas que se congregaron allí. En aquellos días, nos dice el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 27, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces, fíjese la reacción de los discípulos. Entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efectivo hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Los apóstoles no cuestionaron la profecía ni pidieron una confirmación al Señor. Ellos entendieron también por el Espíritu que las palabras de Agabo, este profeta, estaban inspiradas por Dios. Dios estaba hablando por medio de él. De hecho, Claudio, que fue un emperador romano que gobernó entre el año 41 hasta el año 54 después de Cristo, en ese periodo de tiempo ocurrió esta hambre. Flavio Josefo, un historiador judío, y otro historiador que era romano, que se llamaba Suetonio, ellos escribieron
que hubo una gran sequía durante un periodo que duró varios años. La predicción de futuros, de hechos futuros, es una parte de este don, del don de profecías, aunque no se limita solamente a eso, pero vemos que la reacción que tuvieron los discípulos fue juntar y enviar socorro a la iglesia de Jerusalén aproximadamente un año después. Vemos nosotros en las cartas del apóstol Pablo cómo motivaba a los hermanos de Corintios para que pudieran dar conforme a lo que ellos habían propuesto un año antes en su corazón. Años después, en Cesarea, en la casa de Felipe, el cual tenía 4 hijas que también eran profetisas, vuelve a aparecer este personaje, el profeta Agabo, y habla en nombre de Dios un mensaje dirigido directamente ya al apóstol Pablo. Permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Lo que ocurre después es que en el templo de Jerusalén los mismos judíos toman preso a Pablo. No lo entregaron ellos directamente a los romanos, sino que cuando llegan los soldados, donde estaba el alboroto, entonces los judíos se alejaron y lo dejaron solo para que lo tomaran los romanos. Entonces vemos que no fueron entregados directamente por los judíos, pero de alguna manera fueron abandonados. Fue abandonado Pablo a su suerte para que los romanos lo tomaran. Esto nos enseña a nosotros que los detalles de una profecía pueden ser imprecisos, pero en general la profecía se cumplió. Y Pablo, por otro lado, no estaba menospreciando la profecía de Dios, porque él podía dar testimonio que a este varón lo usaba el Señor, porque años anteriores, entregó una profecía con respecto a una necesidad que iba a haber en Jerusalén, y ellos no dudaron en ponerse en manos a la obra con respecto a esa necesidad que venía. Lo que sí Pablo hace es que muestra su determinación a llevar el evangelio a pesar de los conflictos, de los peligros que pudieran haber. Hay ciertas normas que el apóstol Pablo enseña en el Nuevo Testamento con respecto al don de profecía. Primero dice en el libro de Primera de Corintios 14:1, sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La profecía, por lo tanto, debe contener al menos alguno de estos 3 aspectos. Pues tiene que edificar, tiene que exhortar o tiene que consolar. No necesariamente los 3 a la vez, pero uno de ellos al menos debe estar en la profecía. Ese es el estándar bíblico, esa es la plomada que podemos utilizar nosotros al examinar las profecías. Si examinamos solamente el medio, es decir, la persona, el instrumento y no el contenido, entonces podemos equivocarnos con facilidad. Podemos rechazar una profecía por el hecho de considerar indigno el vaso que Dios está ocupando, pero también podemos aceptar cualquier tipo de profecías si consideramos que es muy íntegro el vaso como para juzgar el contenido. Por lo tanto, debemos examinar siempre el contenido a la luz de lo que la Biblia nos enseña. La palabra edificación significa acto de construir, que es uno de los elementos que debe tener la profecía, efecto de fortalecer. La exhortación es llamar a un lado, es alentar a alguien, es también confortarlo, y la palabra consolación significa hablar cerca, llamarlo a un lado o relacionarse para animar.
El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. La palabra mayor aquí tiene que ver con la utilidad que presta el don de profecía frente al don de hablar en lenguas. Por eso dice que mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba también edificación. Las profecías, al igual que el resto de los dones espirituales, están vigentes hasta el día de hoy para la edificación del cuerpo de Cristo. Y tal como dice el apóstol Pablo, debemos procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticemos, porque al hacerlo estamos contribuyendo con la edificación del cuerpo de Cristo. Dios nos ha dejado parámetros claros para examinar las profecías. ¿Y cuál es el motivo? Porque la misma Biblia nos advierte que se levantarán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Vimos nosotros también que todos los dones cumplen con un propósito, cumplen con una razón de ser, que es la edificación del cuerpo de Cristo, y es también traer gloria al Señor, porque Pablo dice también que por medio del don de profecía, cuando llega un inconverso a una iglesia, entonces por todos es descubierto, o más bien el Espíritu examina lo profundo que hay en el corazón, saca a luz la necesidad, el Señor consuela a la persona, el Señor por medio de este don fortalece, anima a la persona, y dice verdaderamente Dios está aquí. Es lo que pasó quizás con muchos de ustedes, con muchos de nosotros, y en mi propia vida, la primera vez que entré a una iglesia, el Señor también usó un instrumento, usó el don de profecía para desnudar lo que había en mi corazón, para sacar a luz lo que estaba allí escondido. El Señor me consoló, el Señor me recordó todas las veces que Él me había guardado, que me había librado de peligros, de la misma muerte, y cómo su mano me había traído, me había guardado hasta ese día. No pude hacer otra cosa más que reconocer que verdaderamente era Dios quien estaba hablando allí, porque la persona a la que Dios estaba usando en ese momento era una persona completamente extraña. Nunca la había visto, nunca había conversado con ella, y no tenía ninguna forma de saber todo lo que yo había vivido, todo lo que me había ocurrido en mi niñez, en mi infancia, en mi adolescencia. Simplemente tuve que reconocer, como muchos lo hemos hecho, que verdaderamente Dios sigue usando estos medios de gracia, estos medios para atraernos hacia Él, para comunicarnos sus bondades, sus misericordias, y para llevarnos a reconocer que Él es real. Dios nos pueda bendecir a cada uno de nosotros, que podamos poner, como el apóstol Pablo pretendía en su carta, como Dios pretende hacerlo, que cada uno de nosotros podamos ordenarnos en el uso correcto de los dones espirituales, que podamos entender que no perdemos la conciencia cuando Dios nos está utilizando, no se nos olvida las cosas, sino más bien estamos allí. Es un don que presta mucha utilidad al cuerpo de Cristo y que nos va fortaleciendo,
que nos va también consolando, que nos va exhortando y que nos va edificando. Dios pueda bendecir a su amada, a su iglesia, a cada uno de los hermanos, y vamos a ver posteriormente el don de discernimiento de espíritu, que es también un detector que Dios le ha dado a su amada para poder discernir las enseñanzas y los espíritus que provienen y no provienen de Dios.